Bienvenidos todos a Lo que nadie te cuenta el testing. Con ustedes, Drisca López, o como mis amigos me dicen, Jin. En el episodio de hoy nos acompaña Carolina Farinazo, quien es Business Analyst o analista de negocios de una empresa de Argentina. Muchas gracias por aceptar la invitación, Caro. No, a vos por invitarme. Chévere. Quería conocer un poco cómo es el ámbito en cuanto a la relación que tienes con un cliente, digamos un cliente nuevo que llega con un proyecto nuevo. ¿Cómo es esa relación del primer contacto? Bueno, en realidad depende un poco con la compañía en la que yo trabajo, trabajamos por proyecto, entonces en general los clientes ya empezar a formar parte de ese proyecto y tener nuestro primer contacto con el cliente, que en Okay. realidad ya es de la compañía, ¿no? Ok. Eh, Lógicamente lo primero que hacemos es presentarnos, presentar cuál es nuestro rol y normalmente trabajamos o con aplicaciones que ya están vigentes y ya están funcionando y trabajamos en el crecimiento de esa aplicación y en el desarrollo de esa aplicación o en algo que llamamos discovery, que es una instancia en la que se está haciendo, como la palabra lo dice, como el descubrimiento de las necesidades y el relevamiento de los requerimientos y tratamos de conocer de parte del negocio o del cliente qué es lo que está esperando y cuál es el problema que quiere resolver. Principalmente un poco a veces es apuntar más al problema que quiere resolver más que lo que el cliente quiere, porque a veces en el conocimiento que nosotros tenemos de la plataforma o en la experiencia que tenemos soluciones creativas o alternativas a lo que el cliente quiere. A veces el cliente dice, quiero esto, y nosotros la pregunta en realidad que tenemos que hacer es, bueno, ¿cuál es el problema que estás queriendo resolver? Más que qué es exactamente lo que querés. También he participado como voluntaria en algunos proyectos. La compañía tiene una parte solidaria presenta a pro bono, digamos, y trabaja con ONGs y qué sé yo. Entonces también he formado parte de estos procesos en los que en esas conversaciones empezamos a identificar quiénes son los usuarios claves, si son usuarios finales o si son usuarios con roles más de administradores o lo que sea, cuáles son las funcionalidades que se tienen que contemplar, cuáles son bueno, esto que decíamos, ¿no? La problemática que se tiene que resolver y empezamos a armar un esquema de cuál es la clase de aplicación o el tipo de plataforma que se puede desarrollar o se le puede ofrecer al cliente. Actualmente yo participo de un proyecto que ya es una aplicación que existía, que ya estaba desarrollada y nosotros estamos desarrollando mejoras y estamos todo el tiempo proponiendo engagement y transformando esa aplicación en lo que el negocio, como te decía, de momentos en los que, por ejemplo, una ONG vino y dijo, bueno, yo trabajo por la desnutrición infantil en el norte de Argentina. Y tengo este problema, que es que los médicos hoy se manejan todo con papeles, con formularios en papel, con archivos Excel que se pierden, que son muy complejos. Entonces, bueno, ese era el problema de ellos. Y nosotros tuvimos que pensar cómo podíamos, desde la tecnología, ayudar a resolver ese problema. Vale, no sé si me escuchas, Te pero escucho te un está quedando poco cortado, no cortado. sé si es internet, la tuya, la mía. Mm, No sé si es mi internet o es el tuyo. Sí, te escucho súper cortada. A ver. Yo apagué la cámara para evitar Vale, desbordar un poco internet también. vale. Eh, sí, de hecho estaba bien en tu perfil de LinkedIn que tienes 12 años en este mundo de lo que es el Business Analyst. Has estado como PO también, como Product Owner. Ujú. Y en lo largo de la carrera, ¿cuál ha sido tu proyecto con mayor reto? Bueno, yo trabajé un tiempo para Arcos Dorados, y fue en realidad como el primer rol que yo tuve propiamente como analista de proyectos.
Antes de eso yo había trabajado durante muchos años como jefa de atención al cliente, en otra, digamos, siempre fui como una especie de usuario clave y siempre tuve que pensar en cómo mejorar aplicaciones y cómo simplificar procesos, pero Arcos Dorados fue el primer, digamos, la primera aproximación que yo tuve a cumplir un rol más de analista funcional o de business analyst. Y lo más desafiante fue que, bueno, cuando empecé a trabajar en Arcos, me convertí en, imagino que quienes nos escuchan han ido a McDonald's y conocen las terminales autoservicio, Ok. donde vos podés directamente hacer la compra y qué sé yo. Bueno, yo era como la product owner de esas terminales para Argentina primeramente y después para Chile, para Uruguay, para Ecuador y para Perú. Así que bueno, el desafío fue poder trabajar con los equipos de IT de cada país, porque cada país tiene sus propios procesos, sus propias metodologías. Entonces, bueno, uno de lo que tuve que hacer como desde mi rol fue viajar a Chile. Estuve viviendo casi un mes en Chile entre que iba y venía los fines de semana hasta que pudimos instalar esto en el local del aeropuerto como primero, el local de uno de los shoppings más importantes también de Chile, ahí en Las Condes. Ok. Entonces, bueno, fue el desafío de ser dueña de un producto que era un producto estrella para la compañía y que aparte teníamos que hacerlo funcionar en 5 países diferentes casi que al mismo tiempo. Pero Impresionante. bueno, sí, fue súper interesante porque aparte yo llegué a la compañía en agosto más o menos y en diciembre ya estaba viajando a Chile para ocuparme de eso, así que fue súper interesante, fue súper desafiante también porque primero fue Argentina, después fue Chile y después Uruguay y después Perú y después Ecuador, así que fue súper divertido, pero bueno, tuvo mucha demanda también, ¿no? Y mucha demanda de tiempo y de poner la cabeza en eso y de parametrizar, porque aparte Arcos tiene obviamente sus sistemas propios, sus desarrollos propios, entonces era probar parámetros, ver si funcionaba, si no funcionaba, internarnos en los laboratorios, que eran oficinas con terminales de este estilo. Disponibles para que nosotros cambiáramos los archivos de configuración y probáramos si funcionaba, así que fue no Claro. solo ser BA en ese caso, sino también ser un poco de IT, ser un poco de todo, ¿no? Como a veces es un poco, eh, por lo menos yo, como yo hago mi trabajo, nunca me limito exclusivamente a, bueno, yo soy BA, entonces solamente voy a escribir las user stories y voy a dedicarme solamente a esto. Siempre estoy un poco como metiéndome y aprendiendo y probando y consultando y yendo como un poquitito más, entonces, bueno, fue súper divertido, pero fue demandante. Claro, además eso te ayuda a conocer más el negocio cuando haces un Sí, poco de... claro. Sí, claro. Bien, y hablando de eso de escribir las historias de usuarios, Ujú. ¿cómo hacen o cómo es el proceso para, digamos, priorizar los requerimientos en cuanto sí, a historias de usuario o a requerimientos como tal? Sí, hay mucho de la charla con el negocio, de entender, me parece que es importantísimo entender cuál es el core del negocio para el que estás trabajando, para poder definir, obviamente, junto con el cliente o junto con el negocio, cuáles son las prioridades. Digamos, si nosotros trabajamos para un negocio financiero o trabajamos para Arcos Dorados y su core es vender la mayor cantidad de hamburguesas posibles, bueno, nuestra prioridad va a venir del lado de eso, ¿no? Va a venir de, bueno, cuál es el MVP en esto que estoy trabajando que te tengo que ofrecer. El MVP es el Minimum Viable Product, digamos, qué es lo prioritario Ok. y después sobre eso voy agregándote cosas adicionales. Eso pensando en un producto que nace de cero. Pensando en un producto que está funcionando y que lo que estamos haciendo es el growth y es el crecimiento, es también entender, bueno, las fechas principales del negocio. Si trabajamos para un negocio financiero y sabemos que en determinado momento del año tienen un desborde de, no sé, de aprobaciones o de formularios o de carga de datos o lo que sea, bueno, apuntar para poder llegar antes de esas fechas prioritarias que ya conocemos que suceden, que por ahí se dan una vez al año y es cíclico, entonces adelantarnos a ese momento del ciclo para poder tener una aplicación que responda a todas las necesidades que son prioridad en ese momento del ciclo. Y después veremos si seguiremos agregando detalles o cosas que vengan después, digamos, pero me parece que
como fundamental es entender cuál es el core del negocio para el que nosotros estamos trabajando. Y a partir de eso, ir por ese lado. Y obviamente la discusión y la charla con el negocio también. El negocio te setea y te dice, mira, esto para mí es prioridad, esto no me importa tanto. Más allá de las propuestas que nosotros podamos hacer o que nosotros podamos conocer del negocio, el cliente te va a decir también qué es lo que más le importa. Es saber escuchar al cliente también, ¿no? Claro, es un poco eso. Sí, eso es como adelantarse, por ejemplo, tanto allá en Argentina como acá en Chile hacen los cyber. eh, Claro. y digamos que esos son los días donde hay más flujo de ventas, posiblemente en algunas tiendas, pues. Bien, en cuanto a metodologías que has usado, ¿cuáles te han gustado más para desarrollar un proyecto? Claro, sí, tal cual. Estoy teniendo problemas de internet. Me parece que soy yo la O- que tiene los problemas de internet. Vale, si quieres apago mi cámara también para ver si me escuchas mejor. Déjame desconectarla aquí. Listo. Sí, por las dudas. Sí. Em, Iva, en cuanto a metodologías con las que has trabajado, ¿cuál te ha gustado más para desarrollar proyectos? Sí, actualmente trabajo con Agile, con Scrum, incluso estamos escalando a Safe, así que estamos haciendo como un trabajo junto con el cliente bastante importante para normalizar procesos y para igualar dashboards y un montón, digamos, de cuestiones y de puntualidades de la metodología. Antes trabajé con Cascada y me parece que con el Waterfall, bueno, te das cuenta más tarde de los errores y todo tiene mucho más costo porque hay mucho más tiempo de desarrollo, porque hay mucho más tiempo y hay mucho menos tiempo de corrección sobre la marcha, ¿no? Digamos, en esto de armar un proyecto que va siguiendo un escalón después del otro. Y si trabajás en equipos, que me pasó, digamos, no trabajar en equipos que fueran multidisciplinarios, como sí me pasa ahora, bueno, todo se demora un poco, porque si el área de IT es una jefatura específica a la que hay que recurrir para algo o desarrollo no está dentro del mismo equipo y tenemos que ir al área de desarrollo, probablemente al área de desarrollo vayan un montón de otras necesidades de la compañía, entonces no va a ser tu prioridad o vos no vas a ser su prioridad, en realidad. Entonces, me parece que habiendo pasado por el waterfall y estando actualmente trabajando en un equipo multidisciplinario con una metodología ágil muy marcada, prefiero mil veces la metodología ágil. Todos los que tenemos la posibilidad de accionar estamos juntos. Estamos juntos y estamos enfocados a lo mismo. Cuando vos trabajás en una metodología de waterfall y tenés que ir a otra área, a otra jefatura, a otra gerencia, a otra dirección, a pedir al equipo que tiene que hacer ese trabajo, que se ocupe de eso, bueno, ahí todo se demora, porque no necesariamente tus prioridades y tus tiempos sean los mismos que los de los otros. Ni siquiera para la compañía, si, no sé, por ejemplo, el área de compras, para comprar una terminal que vos necesitas, tiene que cumplir determinado proceso y tiene que tener determinado presupuesto y qué sé yo, pero no es tu presupuesto el único que maneja, bueno, probablemente haya otras cosas que sean prioridad. Entonces, el acceder a esa terminal que vos necesitas se demore mucho más. Ahora, en cambio, si vos trabajas en un equipo que tiene un presupuesto propio y que ese presupuesto está enfocado exclusivamente a ese proyecto y vos necesitas esa terminal y esa terminal es prioridad para el proyecto, se va a conseguir enseguida. Claro, porque tienes Eh, los medios y la resolución para poder necesitarla y solucionar. Así de simple. Y porque el foco, claro, y porque el foco de ese equipo multidisciplinario es ese proyecto, que también es tu foco y tu prioridad. Entonces todos estamos mirando lo mismo y para todos las prioridades van a ser las mismas. En cambio, con una metodología más tradicional, bueno, vas a tener que ir a otra dirección, a otra gerencia, a otra jefatura, a otro equipo, que con el que probablemente tampoco tengas la dinámica diaria que tenés en un equipo multidisciplinario. Yo hoy trabajo en un equipo que tiene tiene líderes técnicos, tiene arquitectos técnicos, o sea, arquitectos, tiene un project manager, tiene un líder de QA, tiene testers. Entonces, bueno, estamos los BAs también, entonces somos un equipo cuya finalidad
el 100% de sus objetivos están enfocados en lo mismo. Claro. En la calidad del producto que tenemos que entregar, en los tiempos que están seteados, en ese plan y en ese roadmap que armamos cuando se planea al principio de cada bloque de tiempo en el que trabajamos. Nosotros trabajamos por Program Increment, que es propio de la metodología SAFe, pero ponerle como si fuera un Program Increment es la sumatoria de 4 sprints, por ejemplo, y cada sprint Ok. dura 3 semanas, ¿sí? Entonces, en este bloque de tiempo que dura entre 3 y 4 meses, bueno, ya tenemos planeado todo lo que vamos a trabajar. Y todo nuestro objetivo y todo nuestro foco del equipo completo está en cumplir con esas fechas. Pero si nosotros dependiéramos, si en vez de estar trabajando en un equipo multidisciplinario, tuviéramos que depender de otra área, otra gerencia, probablemente nuestras fechas no sean sus fechas o sus tiempos o sus objetivos. Entonces, bueno, yo prefiero 1000 veces la metodología ágil. Claro. Aparte de que nos da la libertad y la cintura para adaptarnos, para poder, si el negocio viene con alguna necesidad o el cliente viene con alguna necesidad urgente, de poder cambiar las prioridades y redefinir el backlog y pensar, bueno, si no entra esto porque tenemos que meter esto otro, ¿cuándo podemos hacer esto otro? Digamos, ¿no? Nos permite como tener esa dinámica que el waterfall lo complejiza un poco más. Sí. Y también trabajas en el sentido como en células, o te ha tocado trabajar Sí, en células. sí, actualmente trabajamos en células, por eso se decía, este equipo multidisciplinario es una célula en sí misma, que tiene autonomía, que tiene su propio ciclo de vida, digamos, y que todos los que estamos dentro de esta célula tenemos la capacidad de resolver todas las necesidades que puedan surgir. Si no es un rol, será otro, pero siempre hay alguno que tiene las herramientas o la autonomía para poder resolverlo. Claro. ¿Y has participado en algún cambio en relación a estructura? O sea, que implementes una metodología ágil y hayas trabajado, o la empresa esté trabajando con una cascada y necesites por agilidad, valga la redundancia, implementar una nueva metodología. Sí, uno de los, entre Arcos y la compañía actual en la que estoy trabajando, trabajé en otra empresa, para otro cliente que era un cliente, una entidad del gobierno, acá en Argentina, era una entidad gubernamental, entonces tenían procesos como bastante de waterfall y bastante arcaicos y bastante tradicionales, digamos. Y la compañía para la que yo estaba trabajando estaba queriendo implementar agilidad, digamos, e hicimos una especie de híbrido entre cómo el cliente nos acercaba a nosotros los requerimientos, porque el cliente generaba sus tickets a través de una tiquetera, como una mesa de ayuda. ¿Ok? Entonces nosotros recibíamos ese ticket. Yo hacía el trabajo de refinar la información que teníamos en el ticket, de poder completar los acceptance criteria, las assumptions, lo que yo sabía que el equipo de desarrollo iba a necesitar, los mockups, cualquier cosa que yo supiera que aportaba claridad a lo que el cliente desde su tiquetera nos había mandado como un mail o como un ticket, que normalmente eran muy escuetos con muy poca información. Entonces yo hacía desde el lado de mi rol de BA el análisis contra la aplicación, armaba los mockups, armaba el acceptance criteria, la descripción de qué era lo que el cliente estaba esperando. Si había alguna duda o alguna cosa que refinar con el cliente, me comunicaba con el cliente y ya después lo trasladaba a un Trello, ay, no me sale la palabra. Bueno, a una planilla, a un Trello, donde teníamos tarjetas de lo que estaba pendiente, de lo que estábamos trabajando y de lo que ya estaba listo. Exacto, Así que hacíamos como ese proceso, recibíamos del cliente más desde el lado de la estructura y del waterfall y de la vieja estructura, pero le hacíamos una traducción y un cambio, un maquillaje ahí medio ágil en el medio para que al equipo de desarrollo le quedara más accesible y más entendible también el requerimiento. claro. Sí, es difícil, digamos, ese cambio para quienes han trabajado con metodología ágil, pues, y conocen muy poco, digamos, de la Waterfall. Ahora bien, en relación, digamos, al equipo
de lo que son los analistas QA, los dev, Ujú. dentro de ese equipo, ¿qué consideras skills son más importantes deban desarrollar? Bueno, yo soy psicóloga, soy licenciada en psicología, aparte Ok. de trabajar como business analyst, y yo siempre sostengo que el capital humano y la clase de persona con la que trabajas, el ser empático, el ser solidario, el ser respetuoso y qué sé yo, es un skill que vale mucho más para mí que lo técnico, ¿no? A nivel técnico se puede aprender cualquier cosa. Cualquier persona puede aprender a usar una aplicación nueva o puede aprender a armar test cases digamos, con el estudio, no lo estoy descalificando, al contrario, digamos, con el estudio, la dedicación y qué sé yo, pero lo técnico, el skill técnico se puede aprender mucho más fácil que el ser buena persona. Entonces, por lo menos, y esa es la forma en la que a mí me gusta trabajar, yo trato de ser solidaria, de entender que nadie nace sabiendo, que cualquier pregunta es válida, que cualquier duda es válida, que todos nos podemos equivocar, que mis acceptance criteria pueden estar incompletos y los puedo tener que completar, o que incluso, y en esto soy honesta, no lo estoy diciendo porque vos vengas del lado de testing, pero mi mejor amiga es la tester. Digo, en términos laborales, mi par y mi mejor aliada es la tester, porque es la que mejor conoce la aplicación, porque es la que más claridad va a tener a la hora de si me comí o no me comí un escenario cuando escribí la acceptance criteria, por ejemplo. Entonces, Ok. cuando yo creo historias de usuario que son muy complejas o que tienen un desarrollo o que cambian muchísimo, no sé, un workflow o una funcionalidad muy crítica de la aplicación, lo primero que hago es pedirle a la tester que la lea, porque yo sé que la tester es la que va a identificar si me faltó algo, si no se me ocurrió algo, si no tuve en cuenta algún detalle. Eh, entonces, por mi parte, yo siempre considero que el ser empático y el ser buena persona y el ser solidario y el estar dispuesto a ayudar a otro es un skill o son varios skills, digamos, desde el lado de los soft skills que para mí son fundamentales. Y desde lo técnico, la atención al detalle, digamos, hay que leer a conciencia, así como cuando yo escribo una historia de usuario, la tengo que escribir a conciencia y lo hago con la aplicación a la par y lo hago no dando por presupuesto que el otro, como ya conoce la aplicación, eso lo tiene que saber, jamás, siempre hay que escribir todo, por más que sepamos que todo el equipo de desarrollo tiene el know-how y ya trabaja en la aplicación, siempre hay que dejar todo por escrito, porque no podemos después pretender que algo que no estaba escrito esté desarrollado o que algo que no está escrito sea testeado. Así que desde mi lado, digamos, yo hago siempre mi mejor esfuerzo para que toda la información que tenemos que tener todos como equipo esté escrita. Y me parece que es fundamental el leer detenidamente, el, el, el prestar atención a los detalles. em, y bueno, no sé, creo que igual insisto en esto de que los soft skills para mí son lo que cambia radicalmente el sentido de cómo funcionan las cosas. Si vos tenés un equipo que se respeta, que se lleva bien, que incluso a veces uno puede discutir y estar de acuerdo o en desacuerdo y hacerlo de manera asertiva y poder decir, che, yo no estoy de acuerdo con esto, sin faltarle respeto a nadie, sin convertirlo en personal, genera debates mucho más enriquecedores para la aplicación incluso y para el proyecto que tener un equipo que no se comunique entre sí. Eh, Es peor, sí, porque sí, claro que sí. igual no, o sea, no sabes qué puede pensar tu compañero o si, por ejemplo, digamos, si estás haciendo alguna prueba, si está bien o está mal, o si entiende, sí, es difícil y me ha tocado, como tester me ha tocado. Por eso me Y parece que es fundamental, sobre todo quienes ocupamos estos roles como de traductores, si se quiere, entre el negocio y el equipo, ser accesibles y estar dispuestos y estar bien predispuestos y ser humildes también, porque nosotros podemos ser BAs, podemos ser product owners, podemos ser el rol que sea, que eso no nos define como personas, es solamente el rol que ocupamos hoy en esta compañía y mañana en otra, o mañana hacer otro rol, entonces eso no es lo que nos define, pero sí somos responsables de que
que el equipo entienda qué es lo que tenemos que hacer. Primero lo tenemos que entender nosotros, ¿no? Por supuesto, pero tenemos que ser solidarios, tenemos que estar disponibles, tenemos que estar si el tester necesita algo y me busca, me tiene que encontrar. Si el desarrollador tiene dudas y me busca, tengo que estar accesible, tengo que estar disponible todo el tiempo. Y estoy disponible para las conversaciones con el negocio y estoy disponible para las conversaciones con el resto de los equipos o si hay dependencias con otro equipo, tengo que estar disponible también. Digamos, creo que lo, lo fundamental del rol como BA es eso, es la predisposición, es incluso mucho más fundamental que el conocimiento técnico. Yo no necesito ser la mejor desarrolladora. Yo entiendo SQL y puedo, si estoy trabajando con un desarrollador, leer el código y entender si alguna variable es correcta o es incorrecta, pero no necesito ser experta en eso. No necesito ser experta en testing, pero sí necesito saber comunicarme, sí necesito ser solidaria y ser empática y estar disponible y asumir con responsabilidad mi rol. Nosotros como skill técnico, los BAs, no tenemos tanta demanda de skill técnico. Tenemos que saber las metodologías para escribir los acceptance criteria, tenemos que saber la estructura del Gherkin, tenemos que saber hacer un roadmap, tenemos que saber hacer... Pero después, que yo sepa usar Figma y que haya estudiado diseño UX, UI para poder pensar las soluciones de las aplicaciones para las que trabajo con mayor herramientas o para poder hacer mockups utilizando aplicaciones como Figma. Bueno, eso es un agregado que yo decidí tener. Pero son herramientas y skills técnicos que uno va sumando a una base de lo que es uno como ser humano, básicamente, ¿no? Exacto, además que lo que somos como seres humanos es lo que hace esa relación con otras personas, Sí, justamente. claro. Ahí es donde hacen el match, pues, digamos, entre una cosa y otra. Bien, ya para finalizar, ¿cómo afrontan o como equipo un retraso en algún proyecto? Bueno, depende de cuál sea el impacto de ese retraso. Nosotros a nivel entre sprints, digamos, tenemos algo que llamamos carryover, que significa que una user story que a lo mejor se empezó a trabajar en un sprint, no se llegó a terminar, se hace el carryover al siguiente y se sigue trabajando en el siguiente. Ahora, dependiendo de si la fecha, ahora, si el retraso ya tiene que ver con la fecha de compromiso y la fecha de salida de producción a eso, bueno, depende de la criticidad de la funcionalidad que estamos desarrollando y del compromiso que tengamos con el negocio. En líneas generales, digamos, y también desde mi lado como BA y la project manager y qué sé yo, nuestro foco siempre está puesto en las fechas y en el tiempo suficiente para, previo al release o al deploy a producción, que haya tiempo para que testing pueda hacer una regresión y pueda testear y probar toda la aplicación completa, para que el negocio pueda hacer su propio UAT y pueda decirme si esto es lo que yo pedí o hay algún feedback que nos dan que se pueda modificar o lo que sea. Pero bueno, a veces pasa que hay imponderables y hay cuestiones que son ajenas a lo que el equipo puede administrar por sí mismo y se negocia. Se va al negocio o al product manager, digamos, que está también del lado del negocio, y se les dirá, mira, no llegamos a hacer esto, pero para eso tenemos que hacerlo con tiempo. Yo no puedo decirle el mismo día que lo teníamos que entregar y que no llegamos. Por eso se va haciendo un seguimiento, por eso tenemos un plan y en ese plan se va actualizando. Tenemos ETAs, que la ETA es la fecha de entrega estimada de esa user story. Entonces, en el momento en el que se planea, se arma este plan, que es un archivo, para nuestro caso es un archivo donde tenemos cada user story, se planea, ¿cómo se dice? Se le asignan story points a las user stories, se hace una planning, todo el equipo participa. Tenemos esos procesos que son muy de la agilidad, muy aceitados también. Entonces, en esa planning se setean las fechas de entrega de cada user story. Digamos, se discute, se calcula, se estima, se le agrega el esfuerzo y después ya sabemos cuándo se tiene que entregar. Y después nuestro trabajo también está en hacer ese seguimiento y en ser serviciales y asistir para que cualquier blocker que pueda surgir al equipo de desarrollo sea resuelto
a tiempo suficiente para que ellos puedan terminar con su desarrollo. Entonces no es solamente, bueno, creo las users y después me olvido. Nuestro laburo o nuestro trabajo como business analyst y más todavía cuando es un rol específico de product owner dentro de la metodología de lo que es Scrum, es ser serviciales y es acompañar, porque la responsabilidad, digamos, cuando yo asumo el compromiso de entregar una user story en un release, bueno, es mi nombre también el que está ahí. Entonces soy yo la que se está comprometiendo. Entonces soy yo también la que tiene que garantizar y hacer el seguimiento para que el equipo no se duerma y lleguemos a entregar lo que tenemos que entregar cuando lo tenemos que entregar. Puede pasar que surjan imponderables y puede pasar que surjan dependencias que no teníamos contempladas, sí. En esos casos se habla con el negocio y se busca una nueva fecha, digamos, de compromiso. Pero me parece que para evitar que eso suceda, primero que tiene que haber una user story bien escrita, con un acceptance criteria que sea claro, para que al momento de la planning el equipo pueda realmente dimensionar cuál es el trabajo que se tiene que hacer, el equipo de desarrollo y el equipo de testing pueda dimensionar también cuánto tiempo le va a llevar a hacer el testeo de eso que desarrollo tiene que desarrollar, y para que esas fechas estimadas de entrega de esa user story sean, me sale accurate, sean acordes al trabajo que realmente va a llevarle al equipo, para que nosotros sepamos con tiempo si la podemos entregar o no la podemos entregar. Claro. Y hacer ese seguimiento permanente de cómo venimos con esto, qué pasó con esto, que la fecha de entrega era ayer y todavía no se entregó, ¿sí? Y obviamente, digamos, nosotros tenemos functional walkthrough, donde una vez que desarrolla, bueno, yo me junto con el desarrollador y en su entorno vemos si la funcionalidad funciona como dijo la user story que tenía que funcionar. Si funciona, buenísimo, se pasa al ambiente de testing. Testing rompe todo, prueba todo, hace todo lo que tiene que hacer, se crean los bugs o lo que sea, y siempre tenemos que contemplar un tiempo de bug fixing. Y después se hace una PO validation, o sea, después de que testing hizo su testeo, la user me vuelve a mí y yo voy a la aplicación en el ambiente previo al de producción y pruebo de vuelta, para estar seguros de que lo que le vamos a mostrar al negocio cuando hagamos la UAT con el negocio y la demo sea lo que el negocio pidió, que es lo que está escrito en la user. Entonces, Claro. hay un montón de instancias que están contempladas al momento de planear en términos de tiempo, que tenemos que garantizar que sucedan. Sí, interesante. De verdad que es interesante verlo desde ese punto de vista y no solo como tester o como otro integrante del equipo. Ahora bien, Claro. mencionaste que en algún momento usaste Trello. ¿Qué otra Sí. herramienta recomendarías o has trabajado como equipo o dentro del equipo? Fuera de Trello, que es bastante accesible, digamos, y aparte es de uso gratuito y qué sé yo, nosotros usamos Azure DevOps, he usado Azure DevOps, conozco Jira también, Ok, y me parece que la potencialidad que tienen esas herramientas es que está todo integrado ahí. Está integrado desde la user story, la future, la épica, lo que sea, con el linkeo a cada ítem que esté relacionado. Incluso los desarrollos, digamos, de técnicos también están linkeados a eso. Todos los test cases están linkeados. Digamos, te permite tener una trazabilidad del ítem, de la user story, de todo lo que esa user story implica, las tareas, el tiempo, la estimación en términos de story points, el tiempo consumido por tarea. Me parece que tienen una trazabilidad y una visibilidad, que tienen dashboard parametrizables, tienen incluso una sección de wiki, tipo donde vos podés ir poniendo la documentación, exacto. el definition of done, el definition of ready, cualquier cosa que le permita a cualquier persona que ingrese al proyecto tener la documentación que necesita. Yo siempre creo que las tareas no tienen que depender de las personas. Este proyecto no puede funcionar porque Carolina conoce la aplicación. Si Claro, Carolina mañana se va y entra Juan Carlos tiene que tener accesible la documentación que le permita poder seguir haciendo el trabajo que hace Carolina.
Sí, Eh, sí, de me verdad parece que, disculpa que te interrumpa. no, sí, sí, sí. Sí, que me parece que las dos son súper en esa relación. Puedes ver Mm, lo mismo que tú explicaste, la trazabilidad completa. sí, Bueno, Caro, ya para finalizar, voy a prender mi cámara para dale, despedirnos. espera que ponga la Muchas mía, ahí va. gracias por haber aceptado la invitación al podcast. No, a Súper vos, interesante. espero que sirva. Sí, súper interesante porque es otro punto de vista, como te comenté hace un instante. Mm, Es ver un proyecto, el desarrollo y todo lo que es este mundo dentro de lo que nadie nos cuenta, porque no mm. solamente es parte del testing, sino de todo. Sí, claro. Sí, sí. Yo creo que a esta clase de equipos multidisciplinarios, todos los participantes de ese equipo lo enriquecen un montón, porque pasa esto, todos vemos lo mismo desde diferentes lugares. A mí como psicóloga siempre me gusta decir que el mundo no es como lo vemos, sino que lo vemos como somos. Entonces, cada uno tiene su propia expertise, tiene sus propios conocimientos, tiene su propia historia, tiene sus propias herramientas internas para lidiar con las emociones o no, y tiene su propio punto de vista desde lo que sabe, desde lo que estudió, incluso son perfiles diferentes. El perfil del desarrollador suele ser un perfil más independiente, que le gusta trabajar, viste, como más separado, solo desarrollar y bueno, y sin embargo, los roles de BAs o los roles de Product Owners tienen que tener otra dinámica, tienen que poder comunicarse con el equipo de manera asertiva, tienen que poder comunicarse con el cliente. Entonces, Claro. yo no podría ser desarrolladora, probablemente, porque tendría que estar encerrada ahí con el código y qué sé yo. Y el desarrollador desde lo que sabe y desde lo que conoce y desde su experiencia aporta un montón, y yo probablemente desde la mía aporto otra cosa, y los testers desde esa visión que tienen como de a ver cómo puedo hacer que esto se rompa y de Sí. desafiar todo el tiempo. Y yo siempre hago el chiste de que los testers cuando eran chiquitos lo único que hacían era romper todo, todo, probar los límites de las paredes. Este, entonces todos tenemos, y creo que no llegamos casualmente tampoco a los roles que ocupamos después de adultos cuando trabajamos. Entonces, esa dinámica y esa comunicación y ese intercambio es lo que enriquece y que hace que los equipos funcionen. Así mismo. Bueno, muchísimas Mm. gracias No, y gracias a vos. un placer. Igualmente. Nos Bye vemos. bye. Chau, chau. Chao.